Hola, hola amigos y amigas de Aprendo Libre, buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy voy a ser su profesora que los y las va a acompañar durante esta sesión, en la cual vamos a hablar sobre las modificaciones a las cadenas tróficas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal para así poder recibir información sobre nuestras clases y las actividades que vamos realizando semana a semana. También quiero contarte que estamos en la penúltima clase de la unidad 4. Ya estamos terminando, no nos queda mucho, así que hay que aprovechar estas últimas clases para repasar. El objetivo de hoy, entonces, es que podamos explicar la importancia de mantener el equilibrio en las cadenas tróficas. Para ello, necesito que cuentes con un lugar de trabajo idealmente cómodo y que sea exclusivo para ti, como por ejemplo el comedor, el living o idealmente tu habitación para que no tengas ninguna interrupción y puedas estar muy atento o muy atenta a lo que vamos conversando aquí. También es importante contar con una botella con agua si así lo deseas, pero idealmente ir al baño antes de que comience. Así que si ahora quieres ir al baño, este es tu momento, anda corriendo porque vamos a comenzar. Contar también con tu libreta de apuntes, tus lápices para tomar apuntes. Tus apuntes pueden ser palabras que yo voy diciendo, cosas importantes que tú crees que es necesario anotar, o pueden ser incluso dibujos, representaciones de lo mismo que vamos viendo. Aquí en las cadenas tróficas igual a veces nos vamos a demorar mucho dibujando los animales, entonces a veces yo recomiendo escribir solo las palabras con las flechas correspondientes y luego dibujarlos con más tiempo. Vamos a esperar 3 segundos para comenzar por si te dan ganas de ir al baño y partimos. Entonces 3, 2, 1 y comenzamos. En esta clase vamos a hablar sobre la función que tienen los descomponedores y luego vamos a ver las consecuencias en los cambios al interior de las cadenas tróficas. Para hablar de los descomponedores también vamos a hablar de los productores y consumidores. Y como curiosidad, hablando ya de ecosistema y de un montón de cosas que son importantes no solamente en el ambiente para las plantas, sino que también para los animales, la Corporación Nacional Forestal, es decir, la CONAF, es una entidad de derecho privado que está a cargo del Ministerio de Agricultura y que su función principal es administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector. Es decir, ellos administran la política por ejemplo, de los parques nacionales. En la mayoría de los parques nacionales ustedes van a ver un cartel de CONAF o incluso pueden ver un guardabosques o gente que está a cargo del sector que les va a dar instrucciones por dónde caminar, qué senderos seguir, qué cosas hacer en caso de que puedan ver, no sé, una serpiente, un puma, un zorro, etc. La importancia que tiene la CONAF es que ellos ayudan a mantener un poco el cuidado de estos espacios naturales y que son fundamentales no solamente para el país como parques nacionales, sino que también son fundamentales porque son territorios donde habitan distintas especies. Lo vimos, ¿cierto? Cuando hablamos de ecosistemas. Entonces, veamos ahora la función de los descomponedores. Pero antes quiero comentarte que antes de llegar a los descomponedores tenemos en el ecosistema seres vivos que se clasifican en niveles, nivel primario, secundario, terciario. Entonces, el nivel primario sí o sí siempre van a ser los productores, es decir, las plantas, organismos que son capaces de alimentarse por su propia cuenta, ¿sí? Porque se alimentan de su propio proceso que van ocurriendo al interior de ellos. Captan la energía del sol, algunas sustancias del medio ambiente y lo transforman para producir su alimento. Entonces, todos los organismos productores siempre van a ser las plantas. Plantas de diverso tipo, especie, tamaño, da lo mismo, todas las plantas son productores. Luego, en el segundo nivel, tenemos los consumidores, que obtienen su energía a partir de otros seres vivos. Pueden ser consumidores primarios, secundarios, terciarios. Un consumidor primario siempre va a ser un consumidor herbívoro, mientras que un consumidor secundario y terciario siempre van a ser carnívoros e incluso podrían llegar a ser carroñeros. Y el tercer nivel terciario, corresponde a los
descomponedores. Los productores, los consumidores y los descomponedores se relacionan constantemente entre sí, y estas relaciones de alimentación representan las cadenas alimenticias. Ahora, los descomponedores son organismos que transforman los desechos de los seres vivos, como por ejemplo la planta, el conejo, el zorro, etc., y que van quedando como en el suelo, y los descomponedores lo que hacen es transformar esto en sustancias y ser nuevamente utilizadas como el abono para que las plantas puedan producir su propio alimento. Entonces lo que hacen un poco es mantener este proceso circular en el que tenemos una cadena, ¿cómo se llama?, de alimentación. Es decir, tenemos una planta, por ejemplo, tenemos una lechuga, luego un conejo se come la lechuga, un zorro se come el conejo ha dejado excrementos, desechos, y el zorro también ha dejado excrementos, desechos en el suelo. Y lo que hacen los descomponedores, por ejemplo los hongos, las bacterias, es utilizar estos desechos como abono para entregarle luego esto mismo que producen a las plantas, para que las plantas así puedan seguir transformando su propio alimento. Entonces es como si fuera una alimentación un poco circular. Veamos ahora cuáles son las consecuencias en los cambios al interior de las cadenas tróficas. Es decir, tenemos una cadena trófica. ¿Qué pasará si sacamos a una especie de ella? Si se extingue, si las matamos o si hay una sobrepoblación. Veamos, ¿qué pasaría? Tenemos aquí la siguiente cadena trófica que la vimos en la clase anterior, en la cual tenemos verduras, un ratón de cola larga, una lechuza y los descomponedores. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la lechuza si sacamos al ratón? ¿Qué creen que podría ocurrir con la lechuza? Se va a morir, ¿cierto? Probablemente es que se muera, es que fallezca o que se extinga debido a que no va a tener de qué alimentarse, porque la lechuza es carnívora. Puede morir o puede buscar alimento en otro ser vivo, adaptarse a lo que está ocurriendo, ¿cierto? Ya habíamos hablado de las adaptaciones de los animales, entonces este puede ser un tipo de adaptación, y lo más probable es que empiecen a extinguirse un poco la cantidad de lechuzas que hay en cierto ecosistema debido a que no hay ratones, e incluso las plantas pueden haber una sobrepoblación de estas verduras porque no van a haber quien se alimente de ellas, y al mismo tiempo los descomponedores van a retrasar su proceso de elaboración de abono o de sustancias, porque no van a tener tanta cantidad de desechos como los que tenían en un principio considerando al ratón. ¿Ven lo que pasa si sacamos una especie de la cadena? Veamos esta otra cadena. Tenemos al productor, consumidor primario, que es la mariposa, un animal herbívoro, consumidor secundario, que es un sapo, que es un animal carnívoro, y por último tenemos al consumidor terciario, al animal depredador, en este caso la serpiente. Vamos a hablar de culebra más que serpiente, las culebras son más grandes. Entonces, ¿qué ocurrirá con el consumidor terciario si sacamos al consumidor secundario? Es decir, ¿qué va a ocurrir con la culebra si sacamos al sapo? ¿Qué podría ocurrir? Se podrían extinguir, ¿cierto? Tenemos siempre dos variables o dos caminos. O se empiezan a extinguir o empiezan a buscar alimento en otro lado. Y al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con por ejemplo, con las plantas? Si no se acaban las mariposas, va a haber una sobrepoblación de mariposas, por lo tanto van a haber más mariposas alimentándose del polen de las flores, y va a haber un momento en el que el polen va a ser muy, ¿cómo decirlo? No encuentro la palabra, pero es como el polen va a ser muy demandado, muy demandado, porque no solo las mariposas se alimentan de flores, sino que también los colibríes, las abejas para elaborar su propia miel. Entonces esto de alguna manera sí o sí altera esta cadena trófica. Y ya en esta red trófica, ¿qué podría ocurrir en esta red trófica si sacamos al productor? Al choclo en este caso. Si sacamos al productor, al sacar al productor automáticamente generamos un desequilibrio completo en esta red, porque piensen, tenemos ratones, insectos,
que se alimentan de esta planta, y entonces si quitamos al productor, estos animales no tendrían de qué alimentarse. Muy bien, por lo tanto se empiezan a extinguir y así también empiezan a extinguir a los demás. No en 3 días, pero sí en un proceso paulatino en el tiempo. Entonces, de lo que hemos hablado en este ratito, ¿qué es lo más importante? Bueno, en ocasiones, debido a los problemas ambientales derivados de distintos factores naturales, por ejemplo, erupciones volcánicas, acciones ocurridas a partir de la responsabilidad del ser humano, la población de algunos animales llega a disminuir. Y mientras eso ocurre, la población de otros animales puede aumentar. Y al aumentar, como les comenté, va a generar alteraciones al equilibrio natural de las cadenas alimenticias. Entonces, es importante tratar de conservar, ser nosotros responsables en cierta medida, tratando de conservar cada uno de los niveles de estas cadenas tróficas o cadenas alimenticias, e incluso las redes alimenticias. Y por último, les tengo aquí una imagen común y corriente, probablemente de nuestro país, o pensada, caracterizada en nuestro país, porque tenemos un pudú, un puma, hongos, aves, un cerro, árboles, arbustos, muy bien, helechos también, sí. Entonces, ¿cuál de estas especies va a ser el productor? Las plantas, muy bien. Vamos a decir como que son los arbustos en este caso. Los arbustos, las plantas, los árboles son los productores. Entonces, ¿cuál sería el consumidor primario? Y quizás también un consumidor secundario. El pudú y el puma, perfecto. Y los descomponedores, fácil, ¿cierto? Los hongos. Hongos y bacterias siempre van a ser descomponedores. Y con esto doy por finalizada la clase de hoy. Espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado, que hayas aprendido muy bien sobre la función que tienen los descomponedores, muy importantes, y también sobre la importancia de no alterar las cadenas tróficas. La próxima clase vamos a hablar sobre alteraciones que tienen estas cadenas tróficas y cómo podemos elaborar medidas de protección para ello. Nos vemos pronto. Toma mucha agua, aliméntate muy bien, recuerda lavar siempre tus dientes y ducharte también, porque tu cuerpo también es un lugar que debes cuidar. Y ahora sí, nos vemos pronto. Adiós.